Solía ser que una cosecha de almendras de 2,000 libras por acre era enorme. Hoy en día una cosecha de 3,000 libras por acre es un rendimiento realista para un huerto de almendros bien gestionado. Por supuesto, esos rendimientos no son fáciles. Es útil comenzar con un suelo profundo y fértil o uno en el que pueda administrar fácilmente el agua y los insumos. También es útil tener variedades adaptadas a las condiciones de cultivo locales. A partir de eso, le corresponde a las personas quienes gestionan en el huerto de asegurarse de que cada árbol reciba las cantidades óptimas de agua, nutrientes y protección contra las plagas. ¿Existe una forma correcta de cultivar almendras para lograr cosechas abundantes y constantes? Los mejores agrónomos, tanto en la industria privada como en las universidades, están de acuerdo que sí, especialmente cuando se trata de administrar el importantísimo nutriente que es el nitrógeno. Por supuesto, la nutrición adecuada del almendro es compleja e implica algo más que una simple fertilización con nitrógeno. Otros nutrientes esenciales como el potasio también se aplican en los huertos de almendros de alto rendimiento, junto con otros nutrientes como el hierro, el zinc y el boro. Y no hace falta decirlo, es necesaria una gestión adecuada del agua. Últimamente se ha prestado mucha atención al nitrógeno y al nitrato, que puede filtrarse fácilmente al agua subterránea. Muchas cuencas de agua subterránea en el Valle Central están contaminadas con nitrato a niveles que superan los estándares de agua dulce. La Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos ha respondido con la adopción del Programa de Control de Nitratos. Esto afectará a todas las industrias en California donde se utiliza nitrógeno como insumo o donde las descargas de desechos contienen nitrato. Las pruebas realizadas en cuencas de agua subterránea en el Valle Central están descubriendo que gran parte de la contaminación por nitratos es debida a las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados sintéticos, compost y estiércol de animal en tierras de cultivo bajo riego. Otras fuentes de nitrato que también contribuyen a la contaminación de las aguas subterráneas son el ganado, las plantas de tratamiento de aguas residuales para ciudades y las plantas de procesamiento de alimentos. Agrónomos e investigadores han creado un enfoque de gestión para optimizar las aplicaciones de nitrógeno a los cultivos para minimizar la filtración del exceso de nitrato sin afectar el rendimiento. El enfoque se llama las 4 Rs o 4 Cs en español: la dosis correcta, el momento y el lugar correcto y la fuente correcta. Para las almendras, la Universidad de California, con el apoyo del Departamento de Alimentación y Agricultura de California y la Junta de Almendras de California, ha pasado años perfeccionando las 4 Cs y ahora tiene muchas prácticas comprobadas listas para usarse hoy en las almendras de California. Antes de entrar en detalles sobre las 4 Cs, es importante conocer más sobre la relación entre los suelos, la fertilización con nitrógeno y las prácticas de riego. En particular, cómo se mueve el nitrato en el suelo y cómo lo absorbe el árbol. Básicamente, como toda la ciencia e investigación se convierte en herramientas y consideraciones para la gestión. Un punto fundamental para recordar: cualquier fuente de nitrógeno aplicada puede convertirse en nitrato. Bajo ciertas condiciones, el nitrato puede eventualmente filtrarse más allá de la zona de las raíces, hasta llegar a los acuíferos subterráneos. Otros factores que se deben considerar con el nitrato son la mineralización del suelo, las pérdidas a la atmósfera y los procesos biológicos. Pero la filtración del exceso de nitrato a las aguas subterráneas es un tema importante hoy en día y merece mucha atención. El exceso de nitrato se define como fertilizante aplicado que no es absorbido por el árbol durante la temporada de crecimiento activo. Primero, debemos entender por qué el nitrógeno es importante para las plantas. Las plantas utilizan más nitrógeno que cualquier otro nutriente. El nitrógeno se utiliza en el ADN del árbol y en las hormonas que le indican a la planta que realice ciertas funciones, como la división celular. El nitrógeno también es un componente de los aminoácidos que el árbol utiliza para producir enzimas que también son importantes para las funciones celulares. El nitrógeno también es fundamental para los cloroplastos, que son las fábricas de producción de azúcar del árbol. Cuando el nitrógeno es deficiente en el árbol, puede limitar el crecimiento y provocar clorosis en las hojas. Por otro lado, las aplicaciones excesivas de nitrógeno pueden afectar negativamente a los rendimientos. También puede provocar un crecimiento vegetativo excesivo, especialmente en árboles jóvenes. En esos primeros 3 o 4 años, lo que se desea es un buen crecimiento, pero no un crecimiento extra vigoroso.
En las almendras maduras, el exceso de nitrógeno puede aumentar la susceptibilidad a enfermedades como la pudrición de la cáscara. El exceso de nitrógeno también genera un mayor riesgo de que el exceso de nitrato se filtre al agua subterránea. Cuando considere las aplicaciones de nitrógeno, procure proporcionar lo suficiente para satisfacer la demanda de rendimiento en árboles maduros. Necesitará considerar todas las fuentes de nitrógeno: el nitrógeno proporcionado por los fertilizantes comerciales y por materia orgánica, el nitrato en el agua de riego y el nitrógeno residual en el suelo. La materia orgánica puede ser estiércol compostado, desechos verdes o cultivos de cobertura. Al plantar un nuevo huerto, especialmente en suelos ricos, es importante realizar una prueba del suelo para asegurarse que haya la cantidad correcta disponible para los árboles jóvenes. En estas condiciones, es posible que no se necesiten aplicaciones adicionales de nitrógeno hasta que el árbol comience a mostrar un crecimiento significativo. Tenga en cuenta que demasiado nitrógeno en los huertos jóvenes en particular puede retrasar la caída de las hojas en otoño, y eso retrasará la transición de los árboles a la latencia. Esto puede dejar un árbol vulnerable a la muerte invernal o al daño por heladas. La fertilización excesiva con nitrógeno también puede provocar una mayor susceptibilidad a las enfermedades. Entonces, un componente clave de las 4 Cs es la cantidad correcta o adecuada de nitrógeno. Para los almendros de 4 años o más, el rendimiento previsto de la cosecha actual es el principal factor que afecta la demanda de nitrógeno, mientras que en los árboles jóvenes, el crecimiento de los árboles es el factor principal a considerar para determinar la demanda de nitrógeno. Las investigaciones han demostrado que, en promedio, un huerto extrae alrededor de 68 libras de nitrógeno por cada acre por cada 1000 libras de pulpa de nueces. A partir del 7º año, el rendimiento esperado se convierte en el factor más importante para determinar la demanda de nitrógeno. Para determinar la cantidad de nitrógeno necesaria, es útil consultar la tabla desarrollada por la Junta de Almendras de California. Multiplique el rendimiento esperado por 0.068. No olvide añadir la demanda de nitrógeno no productivo, es decir, hojas y biomasa leñosa. Para un huerto de 7 a 15 años, con un rendimiento de entre 2.500 y 3.100 libras por acre, necesitará 40 libras adicionales por acre para la demanda de nitrógeno no productivo. Eso equivale a entre 210 y 255 libras de nitrógeno por acre. Esta cantidad supone una eficiencia de absorción de nitrógeno del 70%, típica de un huerto de almendros. Es posible que las almendras necesiten un poco más de nitrógeno en los años 2 a 5, ya que el árbol todavía está creciendo y llenando su espacio. Los investigadores obtuvieron estos números analizando el contenido de nitrógeno en las nueces y cáscaras y midiendo la cantidad de nitrógeno en la propia estructura del árbol. Es importante recordar que los árboles absorben nitrógeno cuando lo necesitan. Entonces, en árboles maduros con una buena cosecha, la gran mayoría del nitrógeno ingresa al cultivo y una pequeña cantidad se va al crecimiento vegetativo. El árbol absorbe nitrógeno durante toda la temporada de crecimiento, comenzando con la hoja y continuando hasta la cosecha. Actualmente, no tenemos evidencia de que las almendras absorban nitrógeno después de la cosecha. Queremos la cantidad adecuada en el árbol cuando el árbol la necesita y dónde puede conseguirla. Para mejor comprender cómo administrar las aplicaciones de nitrógeno de manera efectiva, debe comprender las diferentes formas de nitrógeno en el suelo y cómo el árbol absorbe el nitrógeno. Existen 3 formas de nitrógeno en el suelo: materia orgánica del suelo, amonio y nitrato. La materia orgánica del suelo es el banco de almacenamiento de nutrientes en su suelo. A corto plazo, el nitrógeno de la materia orgánica no está disponible de inmediato para las plantas porque está atrapado en moléculas orgánicas grandes y complejas. Pero con el tiempo, esta materia orgánica se descompone y proporciona un suministro constante de amonio y nitrato al suelo y las raíces. Las plantas pueden absorber algunos aminoácidos directamente, pero estos suelen no durar mucho en el suelo, especialmente en los suelos cálidos y irrigados que tenemos aquí en el Valle Central. El amonio y el nitrato son las formas de nitrógeno que las raíces pueden absorber. Como tiene carga positiva, el amonio puede adherirse a las partículas del suelo, que en general tienen carga negativa, y entonces el amonio no se filtra con facilidad.
El nitrato es la otra forma de nitrógeno que las raíces pueden absorber del suelo. Sin embargo, el nitrato tiene carga negativa, así que no puede adherirse a las partículas del suelo y es susceptible a la filtración. Como recordatorio, cuando hablamos de la capacidad de intercambio de cationes en los suelos, nos referimos a la capacidad de un suelo de retener temporalmente moléculas con carga positiva. El amonio es una de esas moléculas con carga positiva que se encuentran típicamente en el suelo. ¿Cómo es que se ciclan estas formas de nitrógeno en el suelo? Comencemos con la materia orgánica del suelo. Cuando los microbios del suelo descomponen la materia orgánica, se libera amonio. En suelos cálidos y húmedos, esto puede ocurrir en cuestión de semanas o meses, mientras que en los suelos fríos, por debajo de 55 Fahrenheit, puede ser un proceso muy lento. La proporción de carbono a nitrógeno también es crítica. Cuanto mayor sea la proporción, más lenta será la descomposición. Debido a que este proceso es impulsado por la actividad microbiana en el suelo, es muy complejo. Al igual que con todos los procesos biológicos, este proceso sucede más rápido cuando hay humedad, cuando hay oxígeno para que los usen los microbios, cuando las temperaturas son más cálidas y cuando la materia orgánica tiene una proporción de carbono a nitrógeno más baja. Cuando aplica enmiendas orgánicas como el compost, estimula la actividad microbiana y esos microbios requieren nitrógeno y carbohidratos, los cuales están presentes en los compost. Un punto a recordar es que si su compost tiene menos del 2% de nitrógeno, esos microbios retendrán ese nitrógeno durante el periodo de tiempo hasta que se mueran. Por lo tanto, en los sistemas orgánicos o si el compost se aplica como complemento de fertilizante convencional, es importante conocer el contenido de nitrógeno del compost, ya que su disponibilidad para la planta puede retrasarse hasta que el compost se descomponga. Una vez que el nitrógeno esté en forma de amonio, puede convertirse en nitrato a través de un proceso llamado nitrificación. La nitrificación también es impulsada por microbios. Quiere decir que la velocidad de la nitrificación depende principalmente de la temperatura. En los suelos de California, durante la temporada de crecimiento, la nitrificación ocurre en cuestión de días o semanas. Como consecuencia de esta acción microbiana rápida, el nitrógeno de la materia orgánica del suelo se convierte en amonio y después a nitrato que puede filtrarse si no es absorbido por el árbol. Lo mismo ocurre con el fertilizante de urea. Se convierte rápidamente en amonio y luego en nitrato, que puede filtrarse si el árbol no lo absorbe. Entonces, ¿qué tan rápido se convierte el nitrógeno en la materia orgánica y el nitrógeno amónico en nitrato? A 50 grados Fahrenheit se necesitan 4 semanas para que el 40% del amonio presente se convierta en nitrato. A alrededor de 60 grados en 2 a 3 pulgadas superiores del suelo, el 60% del amonio que aplique se convertirá en nitrato en 2 semanas si las plantas no lo absorben. A 65 grados solo toma 2 semanas para que el 100% del amonio se convierta en nitrato. Ahora, hablemos de cómo se mueve el nitrógeno en los árboles. La absorción de nitrógeno en los árboles depende de una serie de factores biológicos. Un punto clave es que los árboles limitarán la absorción de nitrógeno cuando la planta ya tiene todo el nitrógeno que necesita. Si aplica más de lo que se necesita, puede tener algo de absorción, pero hay un punto de rendimiento decreciente, ya que no todo lo aplicado será absorbido por las raíces. Si el árbol necesita nitrógeno, la tasa de absorción puede aumentar a medida que aumenta la tasa de aplicación, pero el árbol eventualmente alcanzará una meseta donde el árbol ya no podrá absorber más. Llega una etapa en la que el árbol simplemente no puede obtener más nitrógeno. El árbol ya está absorbiendo el nitrógeno lo más rápido posible. Traducido a una práctica de manejo, esto significa que es recomendable alimentar con cuchara o aplicar cantidades más pequeñas en múltiples aplicaciones. Lo más que pueda dividir la cantidad sobre varias aplicaciones, mejor. Tendrá menos nitrógeno en el suelo que está esperando a ser absorbido por el árbol y que es vulnerable a la filtración si ocurre un exceso de riego accidental. Entonces, más nitrógeno aplicado no necesariamente significa nitrógeno absorbido y un aumento en rendimientos, especialmente si un árbol ya estaba en niveles suficientes. Toda esta ciencia sobre cómo se comporta el nitrógeno en el suelo y en los árboles debe traducirse en prácticas para el manejo de un huerto de almendros.
Comencemos con la dosis correcta. Aplicar la dosis correcta consiste en hacer coincidir el suministro de nitrógeno con la demanda de nitrógeno de los árboles. Esa demanda incluye todos los nutrientes que un árbol necesita para formar la carne, las cáscaras, las raíces, las ramas y las hojas. El suministro incluye nitrógeno residual en el suelo, cultivos de cobertura, estiércol, compost, nitrato en el agua de riego y fertilizantes nitrogenados sintéticos, incluso lo que ya está en el árbol, especialmente si hay un historial de aplicaciones intensas en el pasado. Antes de continuar, hablemos un minuto sobre el nitrato en el agua de pozo de riego, o, como se le llama, bombear y fertilizar. Años de investigación han demostrado que el nitrato en el agua de riego está disponible para que las plantas lo absorban y lo utilicen como cualquier otra fuente de nitrógeno. Una prueba de pozo económica puede indicarle exactamente cuánto nitrato hay en su agua de riego. Aquí se explica cómo hacer los cálculos. Tome los resultados de la prueba, digamos 35 partes por millón, y multiplíquelos por 0.227. Cada parte por millón representa 0.227 libras de nitrógeno por acre pulgada de agua de riego aplicada. Eso equivale a 7.945 libras de nitrógeno por acre pulgada de agua. Entonces, si aplica 36 acres pulgadas o 3 acres pies de agua durante la temporada de crecimiento, el total es 7.945 por 36 o 286 libras de nitrógeno por cada acre cada año. Hay un paso más. Necesitan multiplicar esas 286 libras por la eficiencia del uso de nitrógeno del cultivo. Como estimación aproximada, usemos una eficiencia del 70%. Con 35 partes por millón y 70% de eficiencia, debe incluir alrededor de 200 libras de nitrógeno por acre en su presupuesto general de nitrógeno solo del agua de riego. Piénselo de esta manera. Son 200 libras de nitrógeno gratis aplicadas a su cultivo. Mejor aún, estás ayudando a limpiar el acuífero subterráneo. Parte del nitrógeno que el árbol no utiliza puede circular en el suelo, pero en general cualquier exceso de nitrato corre el riesgo de filtrarse al agua subterránea. Y como un niño en una tienda de dulces, demasiado nitrógeno resulta en un consumo excesivo por parte del árbol. Esto causa un crecimiento excesivo y una mayor susceptibilidad a las enfermedades. Si se aplica demasiado en una temporada o más de lo que un árbol puede absorber a la vez, puede ser que usted está gastando dinero en algo que no le sirve al árbol. Entonces, ¿cómo llegamos a la tasa correcta? 5 años de estudios financiados por la Junta de Almendras de California y el Programa de Educación e Investigaciones sobre Fertilizantes del CDFA analizaron cómo un almendro utiliza fertilizantes nitrogenados. El trabajo de campo se realizó con los condados de Madera, Stanislaus y Colusa. Realizaron el análisis a lo largo de la temporada de crecimiento. Tomaron muestras mensuales del contenido de nitrógeno de hojas, frutos, tronco, ramas y raíces. Tomaron muestras de 10 árboles en cada sitio a través de 3 años. Después de analizar datos en los 6 sitios durante 3 años, descubrieron que se eliminaron 68 libras de nitrógeno por cada 1000 libras de rendimiento comerciable. Entonces, nuestra dosis correcta depende de la edad del huerto. Para huertos de 3 años o más, son alrededor de 68 libras por cada 1000 libras de rendimiento esperado más a la demanda del nitrógeno no productiva. Un árbol completamente maduro que tiene entre 7 y 15 años con una buena demanda de rendimiento necesita 40 libras por acre. La demanda de nitrógeno no productivo para árboles jóvenes varía entre 30 y 65 libras por acre, dependiendo de la edad del árbol. Incluso es importante realizar aplicaciones frecuentes en cantidades más pequeñas para reducir el riesgo de filtración. El régimen típico de 3 a 4 aplicaciones de nitrógeno en una temporada de crecimiento puede resultar en niveles temporalmente altos de nitrógeno en el suelo. Este nitrógeno corre el riesgo de filtrarse si llueve o si hay un evento de riego. Ahora hablemos del momento correcto. Tenga en cuenta que un árbol tiene cuellos de botella biológicos llamados transportadores que controlan la absorción de nitrógeno hacia las raíces, impidiendo la absorción si no hay demanda del árbol. Aplicar en el momento adecuado se trata de hacer coincidir el momento de la demanda de los árboles con la absorción de las raíces. ¿Cuándo es demasiado pronto para empezar a aplicar nitrógeno?
En el caso de los almendros, la absorción de nitrógeno del suelo comienza cuando el 70% de las hojas han salido. Sabemos que en el periodo entre el comienzo de la floración y hasta el punto en que 70% de las hojas han salido, todo el nitrógeno utilizado por el árbol proviene del almacenamiento en la estructura del árbol. Por lo tanto, no vale la pena aplicar nitrógeno antes de que el 70% de las hojas hayan salido, porque las raíces aún no están absorbiendo el nitrógeno y puede ser filtrado por la lluvia o el riego. Lo mismo puede decirse de la aplicación de nitrógeno durante la senescencia temprana de las hojas o más tarde, cuando la absorción del suelo disminuye prácticamente a cero. La fertilización con nitrógeno generalmente puede detenerse en la cosecha o justo antes. Toda esta información es el resultado de varios experimentos realizados en huertos de California entre 2008 y 2012. Una de las mejores herramientas para guiar sus decisiones sobre la dosis y el momento correcto es a través del análisis de las hojas. Los resultados del muestreo de hojas pueden proporcionar información valiosa para ayudarle a diseñar un régimen de fertilización basado en plantas. La Universidad de California completó recientemente una investigación de apoyo con muestras de hojas tomadas en abril que pueden combinarse con una estimación del rendimiento para determinar la demanda del nitrógeno. Basado en el trabajo realizado hace más de una década por investigadores de la UC, la mayoría de los laboratorios de California ahora tienen un método para predecir los valores de nitrógeno de julio basándose en una muestra completa de nutrientes de las hojas. Incluso puede tomar una muestra de hojas de julio para monitorear el estado del nitrógeno y realizar ajustes de fin de año. Si toma la primera muestra en julio, para la mayoría de las variedades, esto sería demasiado tarde para ajustes sustanciales en las aplicaciones de nitrógeno antes de que el cultivo madure. El muestreo de hojas de abril se puede realizar fácilmente siguiendo unos sencillos pasos. Primero, observe si su huerto es generalmente uniforme o si tiene mucha variabilidad. Si hay variabilidad, tome muestras de hojas de cada zona. Las áreas que necesitan más nitrógeno pueden separarse mediante sistemas de riego o pueden recibir aplicaciones suplementarias foliares o de suelo. Una vez que el follaje se haya desarrollado y entre 35 y 50 días después de la plena floración, tome muestras de las hojas de 5 a 8 brotes bien expuestos y que no han dado frutos. Los brotes que no han dado frutos no tendrán nueces. Si los suelos y el crecimiento de los árboles son bastante uniformes, seleccione árboles que estén separados por al menos 30 yardas, de un mínimo de 18 árboles por bloque de huerto. Si hay tipos de suelo muy diferentes, subdivida el huerto en bloques según el tipo de suelo y tome muestras de hojas de cada área. Recuerde que se requiere un mínimo de 100 hojas por bolsa de muestra. Coloque todas las hojas de un bloque de huerto en una bolsa de papel y mézclelos bien. Etiquete todas las muestras con la fecha de recolección, el nombre del campo, el cultivar y la ubicación dentro del huerto si es posible. Ya que etiquete la bolsa con una identificación del huerto, envíelos a su laboratorio de análisis de nutrientes preferido lo más rápido posible. Apunte si se aplicaron fertilizantes foliares. Si las temperaturas son cálidas, guarde las muestras de hojas en una hielera. Indique al laboratorio que analice el nitrógeno y también otros elementos clave, como fósforo, potasio, boro, calcio, zinc, hierro, cobre, magnesio, azufre y manganeso. Lo mejor es realizar un análisis completo del tejido de la hoja, no solo del nitrógeno. Los resultados de todos estos nutrientes guiarán mejor las recomendaciones si se necesitan cambios en las aplicaciones. Una vez que reciba los resultados de la muestra de hojas, los valores de nitrógeno se pueden ingresar en CropManage o en la calculadora de nitrógeno CASP. La calculadora de nitrógeno CASP informa sobre el momento y la cantidad de aplicaciones de fertilizantes para satisfacer la demanda basada en el rendimiento. CropManage le permite comparar los resultados de su laboratorio con los rangos apropiados. En su hoja de cálculo en CropManage también puede incluir resultados de otros nutrientes. Para las muestras de julio o agosto, un nivel de nitrógeno adecuado sería entre 2.4 a 2.8%. El nitrógeno por debajo del 2.4% indica una de dos cosas. Una, la fertilización con nitrógeno es inadecuada, lo que debería incitarlo a volver a verificar sus cálculos de suministro y demanda. O dos, el nitrógeno se aplicó de manera ineficiente.
Si sospecha que este puede ser el caso, verifique si hay ineficiencias en la ubicación, el tiempo o las prácticas de riego. Los resultados del muestreo de hojas pueden ayudarle a afinar su estrategia de gestión del nitrógeno para hacer mejor coincidir el rendimiento de sus cultivos con sus estimaciones de rendimiento. Incluso pueden ayudarle a identificar aplicaciones ineficientes. Entonces, ¿cuál es el lugar correcto o adecuado para aplicar fertilizantes nitrogenados? Aplicar en el lugar correcto significa saber dónde están la mayoría de las raíces y aplicar el nitrógeno donde las raíces puedan mejor absorber los nutrientes y también el agua. Durante la temporada de crecimiento, las raíces estarán más activas donde abunda el agua, generalmente entre 0 y 18 pulgadas superiores en la zona de riego mojada. Por lo general, la gran mayoría de las raíces alimentadoras importantes se encuentran en las 18 pulgadas superiores del suelo. Las raíces serán menos profundas en los árboles jóvenes y la profundidad de las raíces cambiará a medida que el árbol crezca. Entonces, es en esa zona superior donde quiere sus aplicaciones de agua y nutrientes. Y recuerde, el nitrato se mueve con el agua. Si empuja el agua debajo de la zona de las raíces, corre el riesgo de empujar los nutrientes también debajo de la zona de las raíces. Las raíces activas siempre estarán en el mismo lugar donde se aplica el agua de riego. En los huertos regados por inundaciones, las raíces probablemente se parecen a lo que uno se imagina cuando piensa en el sistema de raíces de un árbol, extendidas y explorando un área muy grande. La distribución de las raíces en un huerto puede variar drásticamente si compara los aspersores de árbol a árbol y el riego por inundación con sistemas de alta eficiencia como los microaspersores o el goteo de doble línea. Sin embargo, es importante recordar que las raíces se concentrarán donde se le aplique el agua. Es por eso que la fertilización, inyectar fertilizante durante los riegos, es el método más eficiente cuando se utilizan sistemas de alta eficiencia. Todo el nitrógeno se aplica directamente a una área con una alta concentración de raíces activas. Y hablando de fertirriego, recuerde que siempre debe inyectar el fertilizante en la última mitad o en el último cuarto de un set de riego. Así, el fertilizante no pasará de las zonas de raíces. Luego detenga la inyección entre 10 a 15 minutos antes de que finalice el conjunto para garantizar que el sistema se lave adecuadamente. Cuando se trata de la fuente correcta de nitrógeno, no hay ninguna indicación de que la forma o el tipo aplicado afecte el rendimiento o el crecimiento de los árboles. Las formulaciones de fertilizantes más utilizadas y eficaces incluyen nitrato de amonio y urea, nitrato de calcio y amonio, nitrato de potasio y sulfato de amonio. Sin embargo, el potencial de filtración a corto plazo puede variar. Los fertilizantes a base de nitratos corren un riesgo inmediato de filtración debido a la movilidad de los nitratos, especialmente en suelos arenosos. Las investigaciones iniciales han demostrado que los estabilizadores de nitrógeno utilizados con fertilizantes a base de urea y amonio pueden retardar la formación de nitrato, lo que disminuye el potencial de filtración. El amonio es una forma de nitrógeno con carga positiva y no se filtrará inicialmente. Sin embargo, cuando los suelos están cálidos y húmedos, los microorganismos del suelo convierten rápidamente el amonio a nitrato. Durante la temporada de crecimiento puede pasar solo una semana antes de que el 100% del amonio se convierta en nitrato, y el nitrato se filtra fácilmente. Nuevamente, el nitrato tiene carga negativa y puede moverse por el suelo con mucha facilidad, así que téngalo en cuenta al elegir fertilizantes nitrogenados y gestionar su aplicación. Hay muchos factores que considerar al seleccionar la fuente adecuada, en particular cuánto desea gastar por acre, qué método de aplicación usará, difusión o fertilización a través de aspersores o goteo. Hay muchas opciones de productos fertilizantes nitrogenados, pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Al elegir un fertilizante nitrogenado comercial, considere cuánto y cuándo el nitrógeno estará disponible para la absorción de la planta. El nitrato de calcio es una forma fácilmente disponible de nitrógeno, pero también tiene un alto potencial de filtración. Este potencial de filtración se puede manejar con aplicaciones oportunas y el nitrato de calcio se adapta bien a los sistemas de fertilización. El calcio contenido en el nitrato de calcio también puede ser útil para controlar la salinidad del suelo.
Por eso es importante revisar esta información en el contexto de tipo de injerto que está seleccionando para su huerto. Para obtener más información en esta área, visite el siguiente recurso. El nitrato de amonio y urea es muy popular debido a su solubilidad. La mezcla de formas de nitrógeno hace que ésta sea una forma de nitrógeno ligeramente menos susceptible a la filtración, aunque en condiciones cálidas de primavera y verano la conversión a nitrato es muy rápida. Además, la urea es muy susceptible a la filtración hasta que se convierte en amonio. Una consideración adicional es si estos fertilizantes acidificarán la zona de las raíces. Los fertilizantes de amonio y los que crean amonio disminuirán el pH del suelo. Esto puede ser bueno en ciertas condiciones. Si un huerto se encuentra en un área con pH alto, con alto contenido de calibre y o con condiciones sódicas. Puede ser malo si su huerto tiene un suelo de textura ligera que tiene poca capacidad para amortiguar los cambios de pH. Al aplicar abono o estiércol, recuerde que estos materiales necesitan tiempo para mineralizarse y convertirse en amonio, la forma en la que la planta puede absorber. El proceso de la mineralización puede tomar años. La tasa de liberación depende de cómo se incorpore la proporción de carbono a nitrógeno, y le sugerimos que busque información específica que corresponde a la forma que está utilizando. Algunos agrónomos estiman que alrededor del 40% de nitrógeno del compost se libera en el primer año, después de la aplicación, 30% al año siguiente y luego el resto se libera a lo largo de varios años. Investigación realizada por la Universidad de California sugiere que puede haber una variabilidad significativa en estas estimaciones dependiendo de muchos factores: las fuentes de compost, las temperaturas, los tipos de suelo y otros factores. El compost tiene un contenido de nitrógeno promedio de 3 a 4%. Entonces, si aplica 4 toneladas por acre, el nitrógeno disponible en el primer año sería aproximadamente 96 libras por acre. Y recuerde, la disponibilidad del nitrógeno del compost depende mucho de la temperatura. Hay muchas razones por las que elige ciertos fertilizantes, pero siempre tenga en cuenta las desventajas de cada opción. La herramienta de presupuesto de nitrógeno, como parte del Programa de Sostenibilidad de Almendras de California, proporciona coeficientes actualizados para calcular la disponibilidad de nitrógeno. En combinación con la dosis, el momento y la ubicación adecuados, las fuentes de nitrógeno adecuadas optimizan la productividad y minimizan las pérdidas de nitrógeno. Finalmente, reunamos la dosis, el momento, el lugar y la fuente correcta en un solo cálculo. Primero debe considerar el historial de rendimiento de cada huerto, las condiciones del crecimiento del año actual, las condiciones de floración y utilizar esa información, así como los resultados del muestreo de hojas en abril, para determinar el suministro y la demanda de nitrógeno basado en el rendimiento esperado. Conociendo la edad de su árbol y rendimiento esperado, puede utilizar la tabla de junta de almendras que muestra la progresión del árbol y del rendimiento con la edad del huerto para determinar la demanda total de nitrógeno. El suministro de nitrógeno incluye fertilizantes, nitrógeno residual en el suelo, nitrato en el agua de riego y materia orgánica como cultivos de cobertura o estiércol compostado. Esta es nuestra dosis correcta. Ahora pasamos al momento correcto. Sabemos que durante el crecimiento de las nueces es cuando ocurre la absorción de nitrógeno del suelo. Entonces, procure hacer aplicaciones uniformes que comienzan cuando ya hayan salido el 70% de las hojas y terminan al agitar o poco después, dependiendo del cultivo. Si hay nitrógeno residual en el suelo de años anteriores, eso también debe considerarse. Finalmente, estamos administrando nuestro riego con la meta de mantener la mayor parte del agua en las 18 pulgadas superiores del suelo. Aquí hay un resumen de las conclusiones de esta sesión. 68 libras de nitrógeno por cada 1000 libras de pulpa de nueces por acre, más la demanda de nitrógeno no productiva, las ramas y las hojas. No aplique más nitrógeno del que la planta absorbe y utiliza. Seguir estos pasos contribuirá en gran medida a aumentar la eficiencia en el uso del nitrógeno y disminuir la filtración de nitratos al agua subterránea. Lo mejor de todo es que garantiza que usted obtenga el máximo valor de un insumo costoso.
Y en esta economía agrícola, todos queremos el mejor rendimiento por cada dólar invertido. Si desea obtener más información sobre las recomendaciones de fertilización, puede revisar la herramienta de la Junta de Almendras sobre las mejores prácticas para el manejo de nitrógeno, o puede visitar la página de CDFA-FREP o la página web de la Junta de Almendras.